Era el año 480 a.C. El vasto imperio persa de Jerjes había cruzado el Helesponto con un ejército gigantesco, una marea humana que los cronistas antiguos describieron con cifras imposibles de creer: cientos de miles, quizás millones, un mar de lanzas, arcos y caballos avanzando hacia Grecia. En ese momento crítico, las ciudades griegas, divididas como siempre, tuvieron que decidir si enfrentarse juntas al invasor o perecer una por una. Fue entonces cuando se escribió una de las historias más famosas de la humanidad, la defensa del paso de las Termópilas, el mito de Leónidas y los 300. Pero cuidado, porque lo que todos creemos saber no es exactamente como ocurrió, y la realidad es mucho más interesante. Todos conocemos la frase 300 espartanos contra 1.000.000 de persas, un puñado de héroes defendiendo la libertad frente a la tiranía. Pero la verdad es que no fueron solo 300, ni todos eran espartanos. Leónidas sí eligió a 300 hoplitas espartanos, guerreros de élite, pero también marcharon con ellos más aliados griegos: tebanos, tespieos, locros, focidios. Según Heródoto, en total, al inicio de la batalla, había unos 7.000 griegos defendiendo el estrecho paso de las Termópilas. La historia se suele simplificar porque el número 300 impacta, es fácil de recordar, suena casi legendario. Pero la resistencia no fue obra exclusiva de Esparta. Imaginemos la escena. El paso de las Termópilas era un estrecho corredor entre el mar y las montañas, un cuello de botella natural. Ahí se levantaba un muro antiguo que los griegos reforzaron, el lugar perfecto para que unos pocos resistieran a muchos. Jerjes esperaba que su superioridad numérica hiciera huir a los griegos, pero no fue así. Durante 2 días enteros, los hoplitas, con sus escudos redondos, lanzas largas y disciplina férrea, rechazaron una y otra vez los ataques persas. La falange griega se mantenía sólida, como un muro de bronce, mientras los persas caían sin poder romperla. Los soldados de Jerjes, incluidos los temidos inmortales, chocaban contra la muralla de escudos y eran rechazados una y otra vez. Para los griegos, cada hora ganada significaba tiempo para que las ciudades del sur organizaran su defensa. Era una lucha no solo por el presente, sino por el futuro de toda Grecia. Y en medio de esta epopeya, los 300 espartanos brillaban, no por ser los únicos, sino porque encarnaban un ideal de disciplina, de valor y de entrega hasta la muerte. Pero entonces, la tragedia. Un griego llamado Efialtes traicionó a sus compatriotas y reveló a Jerjes un sendero secreto por las montañas. Con esa ruta, los persas podían rodear a los defensores. Leónidas supo lo que eso significaba. La posición estaba perdida. Y aquí viene el detalle que suele olvidarse. Leónidas despidió a la mayoría de los griegos para que pudieran retirarse y salvarse, pero se quedó con sus 300 espartanos, junto con 700 tespieos que decidieron no marcharse y 400 tebanos que se vieron forzados a quedarse. No eran 300 solos contra el mundo, eran alrededor de 1.500 hombres los que resistieron hasta el final. Los tespieos, por ejemplo, rara vez son recordados, pero lucharon y murieron con la misma valentía que los espartanos. No tenían la fama ni el prestigio, pero su sacrificio fue igual de grande, y los tebanos, aunque obligados, también estuvieron en aquel último combate. La imagen romántica de 300 contra todos se desvanece un poco, pero al mismo tiempo aparece algo aún más impresionante. No se trató solo de Esparta, sino de una coalición de griegos que decidieron dar su vida por una causa común. El tercer día, cuando los persas rodearon el paso, los griegos se replegaron en la colina de Colonos. Allí fue la última resistencia. Los escudos rotos, las lanzas hechas astillas, los guerreros luchando con espadas cortas, incluso con las manos y los dientes, según Heródoto. Al final todos cayeron, pero su sacrificio no fue en vano. La moral griega se encendió y el tiempo ganado permitió preparar las batallas que vendrían después en Salamina y Platea, donde finalmente los persas fueron derrotados. La leyenda de los 300 surgió porque los espartanos tenían un aura particular. Su entrenamiento desde niños, su vida entera dedicada a la guerra, los convertían en un símbolo perfecto del sacrificio militar. Pero reducir Termópilas solo a ellos borra el esfuerzo de los demás pueblos que estuvieron allí. Y eso también es historia. Las historias se cuentan, se simplifican, se adornan y con el tiempo se convierten en mito. Hoy, cuando escuchamos los 300 espartanos, recordamos una cifra, un número redondo que encierra valor y tragedia. Pero quizá lo más justo sea recordar que no eran solo 300, que los tespieos y otros aliados también lucharon hasta el final, que no fue una historia de un pueblo aislado, sino de una unión frágil y temporal de griegos frente a un enemigo colosal.
Ese es el verdadero legado de las Termópilas. La idea de que a veces, aunque todo parezca perdido, la resistencia puede cambiar el curso de la historia. Y por cierto, si llegaste hasta aquí y la historia te enganchó, ¿qué esperas para apoyar este canal? Así como los griegos necesitaban aliados, nosotros también necesitamos tu ayuda. Dale like, suscríbete, comparte y prepárate porque quedan muchas historias que contar, con verdades, mitos y sorpresas que la historia oficial suele ocultar. Nos vemos en el próximo episodio.